Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno es adorar al Señor y compartir o contar de su grandeza, de sus alabanzas. Habían canciones, me acuerdo que cantábamos de salmos, ¿no es cierto? Y cantábamos las misericordias del Señor. Cuán hermosa es, Señor, tu misericordia cada mañana. Y como cada día podemos expresar el amor de Dios a través de circunstancias, de situaciones, de saber que aunque el mundo hoy día sufre, la sociedad está siendo comprimida, porque no es opresión, sino que es comprimida, ¿no es cierto? Está siendo en cierta manera tratada por Dios, porque tenemos que entender que todo lo que sucede en el cielo y en la tierra, Dios tiene el control de todo aquello. Y en estos días, aunque entendemos que el mundo está cambiando y estamos viviendo una fase final como historia de la humanidad, nos damos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es quien tiene el control, y Dios tiene el control de la humanidad, de la pandemia. Es Dios quien tiene el control. Entonces vemos a Dios cubriéndonos, protegiéndonos, vemos a Dios sanándonos, vemos a Dios proveyéndonos, vemos a Dios actuando en favor de su iglesia. Amén. Así que no se sienta que Dios le ha desamparado, no sienta que Dios le ha dejado, sino que el Señor está trabajando por usted. Lo que está haciendo el Señor está protegiendo, cubriendo, está mandando sus ángeles para cubrirle y protegerle. Así que eso es lo que quiero decirte en esta mañana antes de empezar la palabra, para poder entrar a lo que es la palabra del Señor. Y yo quiero hablarte en esta mañana porque vamos camino hacia Pentecostés, hacia Shavuot. Y si lo graficamos hace 3.500 años atrás, vamos camino al monte. Estamos a una semana de llegar al monte del Señor. Y es lo que hemos venido hablando de semanas atrás, ¿no es cierto? Las figuras proféticas. Y es en el monte donde tenemos una cita con el Señor. Es en el monte donde el Señor ha creado una cita. Le ha dicho a Moisés como mayordomo: anda a buscar a mi novia, anda a buscar a mi novia, a mi iglesia, para poder tener una cita con ellos. Lo mismo que le pasó a Israel. Dios le dice a Moisés: anda a buscar a Israel porque yo quiero tener una cita en el monte. El monte simboliza la jupá, que llaman los hebreos, y la nube de gloria también, que cubre, ¿no es cierto?, ese casamiento que se dio hace más de 3.500 años. Sin embargo, hoy día ese pacto Dios lo ha renovado con la iglesia, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y es ahí donde nosotros entramos en este pacto renovado, donde el Señor tiene promesa, donde el Señor vuelve a tomar a su novia, vuelve a tomar el control, y Él tiene el control. Así que vamos camino hacia Pentecostés, vamos camino hacia Shavuot. Pero mire lo que pasa en Pentecostés, o lo que pasa en el monte. Y esto es lo que yo quiero hablarle en este día. Y esta es la palabra que Dios me dio para ministrar a tu vida en este día. Que en el monte ha de pasar algo, ha de cambiar tu identidad. Y el mensaje del día de hoy se llama, o dice, de esclavos a príncipes. De esclavos a príncipes. ¿Por qué de esclavos a príncipes? Porque Israel fue un pueblo esclavo, y en 3 meses Dios lo llevó al monte, o Moisés lo llevó al monte, y en 3 meses pasaron de ser esclavos a príncipes de Dios, o a sacerdotes. Amén. Así que vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Eliseo. ¿19? Éxodo 19, del versículo 4 al 6. Así que dígale al que está a su lado ahí: Dios nos saca de esclavos para convertirnos en príncipes y princesas de Dios. En otras palabras, Dios nos convierte en sacerdotes del Dios Altísimo. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. El 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Y el 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Oramos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana queremos pedirte, Dios, que tu palabra corra y sea glorificada en cada hermano y hermana, en cada persona que va a ver esta transmisión. Tu palabra, Señor mío, toque su corazón, toque su vida, Padre. Y si hay alguno que hoy día está viviendo en esclavitud, Señor, oramos para que rompan las cadenas y pase de esclavitud a ser un príncipe, una princesa tuya, Dios mío. Sacerdotes del Dios Altísimo, gente santa, para que adore y bendiga tu nombre, Señor mío. Señor, queremos pedirte tu bendición. La mesa está servida. Úsame solamente como un mayordomo, como un sirviente, para poder servir la mesa y que tus hijos puedan comer tu palabra en esta hora, Dios mío. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es lo que queremos comer en esta mañana, palabras de vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, iglesia. Dios te bendiga. Entonces, vamos a predicar esta palabra de esclavos a príncipes, o de esclavos a sacerdotes. Lo primero que tenemos que entender, que la palabra sacerdote, cuando el Señor en el versículo 6 le dice que hará de ellos un reino de sacerdote y de gente santa, la palabra sacerdote en el hebreo es Cohen, con H, ¿no es cierto? Cohen se pronuncia, y significa sacerdote, pero a la misma vez también significa príncipe y ministro. Mire, tiene esos tres términos, esos tres significados. Cohen no solamente significa sacerdote, sino que significa príncipe y ministro. Y con eso vamos a poder leer el Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entonces, lo primero que podemos establecer es que el propósito de Dios, lo que Dios anhelaba de su pueblo, lo que Dios escribió de Israel y de su iglesia, es hacer de ellos un pueblo de sacerdotes, de príncipes, de ministros. Es por eso que lo primero que tenemos que comprender, que el propósito de Dios era sacar a Israel de Egipto, donde habían sido esclavos por 10 generaciones. Y ellos habían perdido, ¿no es cierto?, la esencia de sus padres. El propósito de Dios era sacarlos de Egipto, de la esclavitud, que ya no fueran más esclavos, sino que ahora llevarlos al monte de Dios para que fueran sus príncipes y sus princesas, para que fueran sus sacerdotes y sacerdotisas, sus ministros, porque ahora tenían que servir a Dios. Ya no servirían más al mundo, ya no servirían más a Faraón, ya no servirían más a Egipto, sino que ahora serían príncipes del Dios Altísimo. Amén. Así que dale gloria a Dios, porque tú eres príncipe y princesa del Dios Altísimo. Ese era el propósito de Dios. ¿Cuál era la condición para que ellos fueran príncipes y princesas de Dios? Que guardaran sus mandamientos, que pusieran por obra ahora sus mandamientos. O sea, la condición de Dios era que ellos guardaran la Torá, guardaran la palabra, guardaran los mandamientos del Señor y lo pusieran por obra. El primer y gran mandamiento que iba a recibir Israel para poder ser sacerdotes del Dios Altísimo era que tenían que amar a Dios con todo el corazón, con toda su fuerza, con toda su mente y con toda su alma. Y no debían hacerse dioses, imágenes de lo que estaba arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Esa era la primera condición. O sea, había una condición para ser los príncipes. No iba a ser de la noche a la mañana, no iba a ser algo que iba a suceder instantáneamente, sino que iba a haber un proceso donde Israel tenía que tomar la palabra y ahora tenía que ponerla por obra. Tenían que dejar a los dioses que habían adorado en la esclavitud, tenían que dejar a Egipto atrás en su mente, en su corazón, para ahora andar en pos del Señor, para ahora caminar tras el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios los convirtiera en reales sacerdotes y en príncipes y princesas de Dios. Ese era el propósito. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? ¿Cómo el Señor iba a hacer todo esto? Y como ya sabemos y hemos visto y hemos predicado desde Pascua, hace casi 40 días atrás,
Vemos cómo Dios saca a Israel de Egipto con mano poderosa. Cómo va Él como un guerrero, como Jehová, como el Señor de los ejércitos. El Señor de Jehová Sabayot. Lo vemos a Él peleando como un guerrero. Vemos a Él rescatando a su pueblo, sacándolo a aquellas generaciones de la esclavitud. Acuérdense que son 10 generaciones que estuvieron cautivas ahí en Egipto. Y acuérdense que la palabra Egipto es la palabra Misraim, que significa límite, que significa estrechez. Estuvieron estrechos, estuvieron limitados por 400 años. Y fueron 10 generaciones que fueron esclavas. Habían perdido su identidad. Habían perdido todo lo que Dios le había dado hace 400 años. Se habían vuelto esclavos de un sistema. Se habían vuelto esclavos de unos dioses, de otros dioses ajenos. Habían perdido su identidad. Porque Dios había liberado a su padre Abraham 400 años atrás, lo había liberado del pecado, lo había liberado de la incredulidad, lo había llamado de Ur de los Caldeos y lo había hecho el padre de la fe. Y no solamente fue él el padre de la fe, sino que fue Abraham, e Isaac y Jacob. Amén. Pero Israel había perdido en la esclavitud su identidad. Como sacerdotes, como hijos del Dios Altísimo, como los pregoneros de justicia, habían perdido su identidad. Entonces Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Rescatarlos de la tierra de Egipto, donde habían perdido su identidad. Y los estaba sacando, liberando, para llevarlos al monte de Dios y que ellos recuperaran su verdadera identidad. ¿Cuál era su verdadera identidad? Ser sacerdotes y sacerdotisas del Dios Altísimo. ¿Cuál era su identidad? Ser príncipes y princesas de Dios. Así que yo te quiero decir, si tú estás lejos de tu identidad, si te has descarriado, si te has apartado del Señor, esa no es tu identidad. Ser un esclavo no es tu identidad. Tu identidad es ser hijo del Señor. Tu identidad es ser un sacerdote de Dios, sacerdotisa del Dios Altísimo, príncipes y princesas del Señor. Esa es tu verdadera identidad. Aleluya. Porque como esclavos perdemos todo. Perdemos nuestra identidad primero. Perdemos nuestra dignidad. Tenemos que servir a un Señor que en realidad no es nuestro Señor. Perdemos nuestra libertad, nuestra libre expresión. Israel perdió todo eso por 400 años, por 10 generaciones. Lo perdió. Pero miren lo más extraordinario de esto. Porque Dios tiene un plan. Y ese plan es cambiar la identidad de Israel. De esclavos a príncipes. Pero mire el amor del Señor, porque parece que cuando no entendemos los propósitos de Dios y vienen cosas malas, vienen problemas, dificultades, decimos al tiro, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está tu Señor? Y yo le he enseñado a mi hermano, vez tras vez, que los problemas, las dificultades, es una oportunidad para ver la gloria del Señor. Es Dios teniendo el control y llevándote por un desierto, pero es para que veas la gloria del Señor. Y miren lo más increíble, porque a la luz de la Escritura vemos cómo Dios, cuando está Israel ya llegado a los pies del monte, y le dice a Moisés, le dice, vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y los he atraído hacia mí. Miren qué importante, porque el Señor usa una analogía, usa una comparación con respecto a la mamá águila que lleva a sus polluelos sobre sus alas en el desierto. Y el Señor le dice, de la misma manera que la mamá águila lleva a sus polluelos sobre sus alas. ¿Sabe por qué los lleva sobre sus alas la mamá águila? No es solamente para enseñarles a volar, sino que es para protegerlos del enemigo. En los días de Moisés, en aquellos días, era común ver a cazadores de águila, era común ver a cazadores de aves lanzando flechas para matar a los polluelos que llevaba el águila sobre sus alas. El águila podía recibir la flecha, el águila podía sufrir el daño, pero sus polluelos no lo iban a sufrir.
Y el Señor le está diciendo a Moisés, yo los traje, dile a Israel cómo los saqué de la esclavitud. Dile a la iglesia, acuérdate del día que yo te llamé. Acuérdate del día cuando estabas muertos en delito y en pecado. Cuando nadie daba un peso por ti. Y yo te saqué de la esclavitud. Dios le dice a Israel lo mismo. Acuérdense cómo yo los saqué. Y cómo en estos 3 meses yo los llevé sobre mis alas. Les di de comer, les di de beber. Endulcé las aguas. Les di aguas de las fuentes de Elim. Les di maná del cielo. Saqué agua de la roca. No han tenido enfermedad. Su pie el calzado no se le ha gastado, ni su vestido tampoco. Dile a Israel que yo los llevé sobre las alas de águila y yo los protegí de las flechas y de los dardos de los enemigos. Y termina diciendo la frase, porque yo los atraje hacia mí. A pesar de todo lo que hemos visto en estos 3 meses de peregrinaje por el desierto, incrédulos, orgullosos, quisieron matar a Moisés, pusieron a prueba a Dios. A pesar de todo eso, de esa travesía, Dios los atrajo hacia Él. Como el novio atrae a la novia. Como el novio seduce, fueron seducidos por Dios. Pero mire de las maneras que fueron seducidos. Yendo por el desierto. Caminando por el desierto, con pruebas, con dificultades, pudieron llegar a la cita que Dios tenía con ellos en el monte para cambiar su identidad. Lo habían perdido todo en Egipto. Y eso es lo que nos ha sucedido a nosotros en Egipto. Perdimos nuestra identidad, perdimos nuestro propósito. Ya no le tomábamos sentido a la vida. Lo perdimos todo. Perdimos quiénes éramos realmente. Nuestra dignidad fue perdida en el mundo. Pero ahora Dios nos lleva al monte, nos lleva a su monte para devolvernos nuestra identidad, para devolvernos nuestra dignidad, para hacernos reales sacerdotes. Amén. Así dile al que está a tu lado, Dios te ha llamado en este tiempo para que seas un real sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que podemos decir es que Dios nos lleva al monte para cambiar nuestra identidad. Eso es lo que Dios tiene en mente. El plan de Dios, lo que Él va a hacer, es cambiar la identidad de esclavo a libre. Pero no solamente a libre, sino que a sacerdote. Porque siempre en el corazón de Dios, y lo que escribió Dios, es que los descendientes de Abraham serían una nación santa y serían reales sacerdotes, príncipes y princesas del Señor. Entonces el Señor los lleva al monte para cambiar su identidad. Y la palabra identidad es un término que viene del vocablo identitas del latín, que se refiere a un grupo de personas de rasgos y características que hacen diferente a un individuo o grupo o del resto de la gente. Miren, identidad tiene que ver con rasgos y características que van a hacer una diferencia entre un pueblo y otro pueblo, entre una persona y otra persona. Eso es lo que significa identidad. Y esto es lo que perdió Israel estando esclavo por 400 años. Acuérdense que Abraham fue el padre de la fe, un hombre que tuvo una experiencia con Dios, un encuentro con Dios y que Dios le hizo promesas. Jacob es lo mismo, se encuentra con Dios, el Señor hace una transformación en él. Vemos a Jacob con aquellas dos naturalezas, Jacob e Israel viviendo en un solo cuerpo, que es anticipando a lo que Cristo iba a hacer con nuestra vida. O sea, ellos sabían, Israel estando esclavo en Egipto, ellos sabían lo que sus padres habían hecho, lo que Abraham, Jacob, Isaac y José habían hecho por Dios. La identidad que ellos habían tenido, cómo ellos habían sido bendecidos, cómo ellos cargaban la gloria del Señor, cómo ellos habían tenido experiencias con Dios. Pero durante 400 años todo eso se esfumó, todo eso se perdió, porque la esclavitud les robó la identidad, porque la esclavitud les robó lo que ellos eran realmente. La esclavitud les robó todo, les robó la dignidad, les robó su pasado.
Le robó todo lo que tenía, le robó las promesas de Dios, le robó la palabra. Y empezaron a adorar a otros dioses. Empezaron a adorar a los dioses de Egipto. Se hicieron como ellos. Aunque eran esclavos y a lo mejor vestían diferente, pero se hicieron como ellos. ¿Y cuál es la evidencia? Los 40 años por el peregrinaje en el desierto. Siguieron adorando a los becerros de oro. Siguieron adorando, tomando los mantos babilónicos, tomando lo que no les pertenecían. Siguieron adorando a los reyes de Moab, de Amón, a los que estaban en medio del desierto. La idolatría la tenían en su propio corazón. Porque lo que hace Egipto es borrar a Dios de tu mente, es borrar a Dios de tu corazón. Pero Dios lo que quiere es devolverte esa identidad. Ellos habían perdido en Egipto todo lo que sus padres habían vivido. Se habían olvidado de las promesas de Dios. Se habían olvidado de todo lo que Dios le había prometido a través de sus descendientes. Y cuando vemos que Israel está en el monte, vemos que al parecer todavía Israel no está preparado para lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer una transferencia de identidad. Quiere transformar su identidad. Quiere volver a Israel a su esencia. ¿Quién era Israel? Aquel que había peleado con Dios y había ganado. Había luchado contra las promesas de Dios y la había alcanzado. ¿Quién era Israel? Aquel hombre que dijo: no te voy a soltar, Señor, hasta que tú me bendigas, porque yo he visto cómo yo salí de esta tierra y cómo me has devuelto en bendición. Ellos habían perdido esa identidad de que su padre fue un hombre de fe, de que su padre fue un hombre que luchó con las promesas de Dios, que peleó con el ángel de Jehová y salió victorioso. Y Dios por esa causa le hirió en la costilla, le hirió al lado, y su forma de caminar nunca más fue la misma, aludiendo a un cambio de naturaleza, de un hombre que había sido un engañador, que se había adelantado a robarle las promesas a su hermano. Se adelantó, ya no era un engañador, sino que ahora su nombre en Israel había cambiado su identidad. Dios le había dado una nueva identidad y ahora había luchado con Dios y había vencido. Esa era la identidad de Israel, y eso es lo que Dios quería devolverle a Israel en el monte del Señor. Es por eso que es tan importante que comprendamos que estos días no son días de estarnos distrayendo, son días de caminar hacia el monte, porque es donde Dios nos va a devolver nuestra identidad. Príncipes, aleluya, y princesas de Dios, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que luchan por la bendición de Dios. Si en esta hora te puedes mirar cómo naciste en el Señor, cómo Dios te dio a luz, le creías a todo lo que Dios te decía, corrías a la iglesia, tenías fe, pero en el transcurso del tiempo todo eso se ha ido apagando y has perdido tu verdadera identidad, has perdido quién eras en Cristo Jesús, has perdido el fuego de Dios que estaba en tu vida, has perdido lo que Dios te ha dado. Y es por eso que Dios en estos días, entiéndelo proféticamente, que Dios en estos días nos lleva al monte. ¿Sabes para qué? Para cambiar tu identidad, para que nunca más vuelvas a ser un esclavo, ni del mundo ni del pecado, y no esté estrecha tu mente, porque lo que Dios hará contigo será glorioso y poderoso. Pero tenemos que ir al monte para cambiar nuestra esencia. Amén. Dígale al que está a su lado: caminemos al monte, porque Dios va a cambiar nuestra identidad. De esclavos a sacerdotes. Eso es lo que Dios hizo con Israel en el monte. De esclavos a sacerdotes. Lo mismo pasó con nosotros, iglesia. Mire lo que dice ahí, 1 Corintios 1, 27, 28. 1 Corintios 1, 27, 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Miren las características que teníamos en Egipto: necios,
débiles, vil, menospreciados, y no éramos nada. Hay 5 características que salen en este texto para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Pero éramos necios, menospreciados, éramos viles. En Egipto esa era nuestra identidad, esa era nuestra característica. ¿Cuántos de ustedes que están mirándome en este momento, nadie daba nada, ni un peso por su vida, no tenían futuro, no tenían esperanza sin Dios? Pablo dice que estábamos muertos en delitos y en pecado. Estábamos destituidos de la gracia del Señor. ¿Cuántos de ustedes eran débiles? ¿Cuántos de ustedes fueron débiles en Egipto? ¿Cuántos de ustedes fueron la gente vil, mala de este mundo? Y Dios nos escogió en esa condición. Pero no para dejarnos de la misma manera. No para dejarnos de la misma forma. No para que siga siendo ese mismo débil. No para que siga siendo ese mismo necio. No para que siga siendo ese mismo menospreciado. No para que siga siendo ese que no vale nada. Sino que para que ahora transformar tu identidad y convertirte en un real sacerdote, convertirte en un príncipe de Dios, en una princesa del Señor. Eso es lo que está metido en tus huesos, en tu sangre. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no digas más que eres un débil, no digas más que eres un cobarde, no digas más que eres un menospreciado, que no vales nada, porque para Dios eres una joya preciosa. Para Dios, Dios dijo a Israel: son mi especial tesoro. ¿Sabes? Cuando tú tienes joyas en tu casa, en todas esas joyas vas a tener una joya que es especial, que es la que más amas, es la que más te gusta. Y Dios dijo: puedo tener a todas estas naciones son mías, pero tengo una que es especial, tengo una a la cual yo amo, tengo una a la cual yo aprecio más. Y Dios te dice en esta hora: todos pueden ser míos, pero tengo a uno que yo amo, tengo a una que yo amo. Son mi especial tesoro, son mi especial tesoro, son lo que yo más amo en esta vida. Amén. Sí, Señor. Eres hijo, hija del Señor. Amén, amén, amén. Hay una frase que acuñamos hace décadas y nosotros decimos: Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Y eso es falso, porque la Biblia dice que aborrece. Dios aborrece a aquel que comete pecado, aquel pecador lo aborrece. ¿Saben a quién Dios ama? A sus hijos, a sus sacerdotes, a sus sacerdotisas. Dios no ama al que hace lo malo. Dios lo ama, ¿sabe cuándo? Cuando ellos se vuelven a Él. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Que estos días no son días de niñería, hermano. No son días de volver atrás. No son días de que te relajes. Amén. Son días de que tengamos un encuentro con Dios en el monte. Dios tiene una cita con nosotros. Y es en el monte donde nuestra vida va a ser transformada. Es en el monte donde la vida de los hebreos en el Sinaí fue transformada. Y es en el mismo monte Calvario, después de 2000 años, donde nuestra vida fue transformada a través de la cruz del Maestro, a través de la cruz del Señor, a través de su sacrificio. En un monte Dios cambió la identidad de Israel, y en un monte Dios cambió la identidad de su iglesia. En un monte Calvario Dios cambió tu identidad. Aleluya. Así que dale gloria al Señor, porque vienen días de cambio y de identidad. El mundo sabrá quién realmente eres. Gloria a Dios. Y por último, para terminar, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro está repitiendo, le están haciendo eco las mismas palabras de Moisés. Pedro ahora está en el pacto renovado, en el nuevo pacto como conocemos nosotros. Y Pedro está recordando lo mismo, que él ya no es un pescador, no era un hombre malo, un hombre arrogante, un impulsivo que le pegaba a los demás. Él ya no es más un pecador. Ahora él, ya siendo viejo, entiende que es un real sacerdote.
entiende que es una nación santa y que es un pueblo que Dios tomó como posesión. Ahora Pedro está recordando las promesas que Dios le hizo a Moisés. Y eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, iglesia, sois linaje escogido. Las mismas palabras del monte Sinaí. Mas vosotros, iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies Amén. las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. A su luz admirable. Hay una luz que nos alumbra y es la luz de la electricidad del sol, del día. Pero hay una luz que es admirable y a esa luz te llamó el Señor. Lo primero que tú tienes que entender, que en el monte Dios nos hizo una raza especial, para que lo entienda en buen español, una raza escogida. Linaje escogido tiene que ver con una raza especial. No somos cualquier persona, ya no somos esclavos del mal, ya no somos esclavos del pecado, ya no servimos a Egipto, sino que ahora somos reales sacerdotes. Hay una realeza. Hay un linaje especial sobre tu vida, sobre mi vida y sobre tus hijos. Porque no crea que porque su hijo está apartado del Señor y se ha apartado no sigue siendo linaje. O no creas porque tú te has apartado del Señor, no creas que sigue siendo un linaje escogido, un real sacerdocio. Porque lo que Dios quiere es devolverte esa identidad. Una raza, un pueblo creado. Para mí el profeta Isaías dice en el capítulo 43, versículo 21, este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Un pueblo de qué? Un pueblo de sacerdotes, de nación santa, de gente santa. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabe usted que hay un reino que es el reino del Señor, el reino de los cielos? También se le llama el reino mesiánico, los 1000 años y la eternidad. ¿Sabe lo que nos dice el Señor? Que Él nos constituye reyes y sacerdotes. ¿Sabe para qué? Para reinar con Él cuando Él venga en su segunda venida, para establecer su reino mesiánico, donde morará la justicia, donde morará la paz, donde el cachorro del león con el cordero morarán juntos, habitarán juntos, donde no habrá maldad, donde no habrá más injusticia ni muerte, donde los justos y los generosos serán alabados. Ya no será alabado el malo, el impío, sino que los generosos, que fueron generosos acá en esta tierra, en este mundo, serán alabados en la eternidad, en el milenio. Pero el Señor nos dice que reinaremos con Él, y Dios te dará reino, Dios te hará un sacerdote del nuevo pacto, Dios te dará un reino eterno y reinaremos con Él, y en aquel reino seremos reyes y sacerdotes. Así que prepárate, pueblo, haz lo que el Señor te mandó a hacer, haz lo que Él te dijo que hicieras. ¿Sabes para qué? Para que cuando llegue al tribunal de Cristo, el Señor te premie según la obra que tú hayas hecho y te constituya como un real sacerdote, te constituya como un rey de su reino. Aleluya, alaba al Señor. Por lo tanto, dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Dios está cambiando tu identidad. En mí el Señor ya la cambió. En mi familia Dios la cambió. Procura que en tu casa Dios cambie esa identidad de esclavo a sacerdote y una nación santa. ¿Qué quiere decir este término? Una nación apartada del mal. Son mi especial tesoro, dijo el Señor Israel.
van a ser una nación única, van a ser un pueblo único. Y es lo mismo que Dios le dijo a la iglesia, porque la iglesia es injertada al olivo, que es Israel. Lo mismo nos dijo a nosotros: me van a hacer una nación apartada. No van a ser como las demás naciones, no van a ser como los demás pueblos, porque yo los he llamado como un linaje especial. El diablo no te va a llevar a tus hijos. Amén. Vas a pelear por tus hijos porque son reales sacerdotes. Aleluya, amén. Y sacerdotisas. Amén. El diablo, el mundo no se puede llevar a tu familia. Sí, Señor. Porque Dios te ha constituido un real sacerdote. Y con respecto a esto, Pablo dice en Romanos 12:2, cuando dice: no conforméis a este siglo. Pero una versión, la NTV, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que el Señor quiere. Renovemos nuestra mente. No imitemos las conductas de los demás pueblos. No imitemos las conductas del mundo, sino que deja que Dios renueve tu mente. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se conforman a este siglo, sino que renuévense, renueven su mente, cambien, tengan una transformación de mente. Dejen que Dios les transforme la mente. ¿Cómo Dios te la va a transformar? A través de la palabra, caminando al monte de Dios, porque en el monte es donde Dios nos da la palabra. En el monte es donde Dios entregó la Torá. En el monte es donde la Torá misma fue crucificada. En el monte es donde Dios nos entregó su palabra en el pacto renovado. ¿Qué es lo que va a renovar tu mente? Amén. El pacto de Dios. Sí, Señor. Si anduvieren en mis caminos, si guardaren mi pacto, si guardaren mis palabras, entonces serán mi especial tesoro, entonces serán mis sacerdotes y un pueblo santo. Vamos camino a Pentecostés, proféticamente, en la cita de Dios con su pueblo, Shavuot, donde el Señor entrega la Torá, donde el Espíritu Santo es derramado, no fuera del hombre, sino que ahora dentro del corazón del hombre. Ahora la palabra no está escrita en tablas de piedra, sino que ahora la palabra está escrita en un corazón, en tablas de carne. Vamos camino al monte para renovar el pacto que hizo el Señor contigo en la cruz del Calvario. Si has estado lejos de Dios, estos son los días de renovar el pacto. Estos son los días donde el Espíritu Santo va a ser derramado y donde ganaremos almas para el Señor, donde vendrán primicias y serán presentadas este año para el Señor. Vamos camino a Shavuot, camino a la cita con nuestro Dios, camino a la boda, a encontrarnos con el novio que nos ha atraído hacia Él, que nos ha llevado sobre sus alas como las alas del águila. Dios tiene el control en estos días, mi hermano, mi hermana, pero Él no quiere que tú pierdas tu identidad. Quiere llevarte al monte para que recobres tu identidad y para que seas un especial tesoro para Él y un sacerdote, una sacerdotisa, un príncipe y una princesa de Dios. Eso es lo que eres. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga. Yo quiero orar en esta hora por tu vida. Quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que Él te renueve, que Él te llene en esta hora. Que Él llene tu vida, llene tu corazón. Que Él renueve el pacto que tiene contigo. Que Él renueve, pero esto depende de ti. Si guardares mis palabras, hicieres mis mandamientos, entonces serás mi especial tesoro. Esto es lo que el Señor te dice en esta hora. Depende de ti. ¿Quieres ir al monte, a la cita con Dios, que Él cambie tu identidad? Amén. Esto depende de ti. Depende de tu decisión. Israel acudió. A pesar de todas las mañas que llevó Israel, pudo llegar al monte. Con prueba, con dificultad. Se le opuso a Amalek al último, para no dejarlo avanzar. Y lo derrotaron por la fe, a través de la intercesión.
Entonces que no haya nada que te impida que puedas caminar al monte. Padre, oramos en esta hora por tus hijos. Oramos, Señor. Señor, te pedimos en esta hora, Dios mío, que cambies su naturaleza, que cambies, Señor, su identidad. Señor, que pasen los que han sido esclavos, que pasen a ser reales sacerdotes. Y aquellos que todavía no se les ha revelado su identidad, que en este día se les revele, en esta semana se revele cuál es su verdadera identidad. Ya no son necios, no son débiles, no son incrédulos, son príncipes y princesas de Dios, son sacerdotes y sacerdotisas del Dios Altísimo. Sí, Señor. Son un pueblo santo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, Señor. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Amén. Y que en este día tengan un día de victoria. Sí, Señor. Y preparemos nuestro corazón Sí, Padre. para que nuestra identidad sea cambiada. Gracias, Sí, Espíritu Santo. Gracias, Papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Dios te bendiga. Ahí tú que estás escuchando, que el Señor te bendiga. El Señor tiene maravillosas promesas para tu vida. Tiene maravillosas promesas. Así que adora al Señor. Vamos a terminar adorando al Señor. Vamos a terminar cantándole al Señor. Como saqueo, quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti. Así que Dios te bendiga, mi iglesia amada. Y llamar Caminemos al monte del atención Señor. Caminemos a la cita que el Señor tiene para con nosotros. El Señor tiene una cita contigo. Necesito de ti, Jesús. Puede decirle ahí donde está, en su Soy casa. pequeño nada más, me das de tu paz, dejo todo para seguir. Vamos camino al monte del Señor, donde nuestra vida será renovada. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, Dios te bendiga, iglesia. quiero amarte solo Seguimos a en ti. contacto, seguimos adorando al Señor, pidiendo la gloria de Dios. Que Dios te bendiga en este día. Nos vemos el martes en el estudio bíblico. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia, bendiga a toda tu gente, amén. Que Dios les bendiga. Seguimos buscando al Señor y orando para derribar al virus, amén, para que el virus se vaya de nuestra Amén. nación. En el nombre de Jesús, Dios te Como bendiga. saqueo, quiero subir lo más alto